El Faro del Emprendedor, episodio 15. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a tener la segunda entrega de la serie Perfiles, en la que vamos revisando y empapándonos un poco de las vidas y las carreras de algunas personas que nos parecen relevantes para el mundo de los negocios y el emprendimiento. En el episodio 10 de este podcast hablamos de Jack Welch, el manager histórico de General Electric, que era la persona con la que queríamos comenzar la saga. Y hoy queremos enfocarnos en más un emprendedor, quizás más conocido como emprendedor que como manager, aunque indudablemente tenía los dos perfiles. Sí, claramente. Estamos hablando de Sam Walton, el creador de muchas empresas, pero principalmente conocido mundialmente por ser el creador, el fundador de Walmart, ¿sí? La tienda internacional, ya, obviamente. Vamos a contar un poco después de la dimensión que tiene Walmart. Si bien tuvo tiendas menores con las que empezó, y también tiene Walmart, hay una subsidiaria que se llama Sam's Club, que tiene un perfil ligeramente diferente y ahora lo vamos a comentar. Es conocido como el creador de Walmart, ¿sí? Así que vamos a arrancar con la historia un poco primero personal para contar cómo empezó la vida, cuándo nos posicionamos temporalmente y en algún caso establecer también alguna comparación con el otro perfil que hicimos antes, el de Jack Welch, ¿sí? Es muy interesante el perfil particular de Walton porque es un gran ejemplo, ahora vamos a ir recorriéndolo, de cómo arrancar con esencialmente nada. Sí. Y convertirse en, bueno, una de las empresas más grandes de la historia, podríamos decir. Sí, tal cual. Alguna vez vamos a armar un ranking de grandes empresas de la historia, pero también vamos a ver hoy mismo cómo compara Walmart hoy en día y hasta hace unos pocos años con las otras grandes empresas. Creo que si uno lo piensa temporalmente, Walton nace en una etapa muy complicada. Walton nace en el año 18, ¿sí? Unos meses antes del final de la Primera Guerra Mundial, en Oklahoma, en Estados Unidos. Y para tener una comparación, dije que iba a ir estableciendo algunos puntos de contacto con Welch. Welch es posterior, es del 35, ¿sí? Uh-huh. Sam Walton muere en el 92 a los 74 años. Durante la presidencia de Bush. Sí, de hecho hay una historia que unas pocas semanas antes de morir fue condecorado por Bush con el máximo premio que se le otorga a un civil en Estados Unidos, y él lo vio un poco como uno de sus más grandes logros, ese reconocimiento. Walton incluso tenía un pasado militar, fue capitán. Ahora vamos a ir contando un poco la progresión cronológica, pero tenía un sentimiento nacional muy fuerte y vivió eso como una culminación en muchos sentidos de su vida. Él ya sabía que estaba muy enfermo y cáncer. Bueno, sí. Y bueno, la verdad es que lo rescata en el libro, que también vamos a hablar del libro, porque él colaboró y el libro casi coincide con su fallecimiento. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, decía que nació en el año 18 en Oklahoma. El padre de Walton
tuvo en toda su vida una vinculación, por un lado, con la actividad de granjas, ¿sí? Él durante muchos años fue granjero. De hecho, Sam Walton colaboraba con su padre con tareas desde ordeñar a las vacas hasta ayudar a vender los productos de la granja a la gente, a los clientes de la zona, a los vecinos de la zona. Sí, en la infancia incluso, ¿no? En la infancia, sí, a una edad muy corta. Y el padre también tenía, un poco por tradición propia, pero también familiar, vinculación con lo que era la administración de hipotecas, en particular de hipotecas de granjas, ¿sí? Con todo lo que era la constitución de las hipotecas, en algún caso la liquidación cuando las hipotecas no se cumplían, ¿sí? Entonces, dependiendo cuando funcionaba un poco mejor y un poco peor la actividad de la granja, el padre de Walton oscilaba entre trabajar un poco como granjero y también para el hermano en su actividad de agente de hipotecas. Digo que era una época muy difícil porque cuando, también nació en el 18, pero al final de la década siguiente, Estados Unidos entra en la Gran Depresión. Debería decir el mundo entra en la Gran Depresión. Sí, originado en Estados Unidos, 29, 30, 31 es donde estalla. Y bueno, Estados Unidos empieza a mostrar algunos síntomas de recuperación a partir del 32, 33, que no se terminan de consolidar, pero el resto del mundo todavía es afectado, digamos, un momento complicado realmente, ¿sí? Sí, llevó muchísimo tiempo además recuperarse de semejante crash en las economías del mundo, ¿no? Sí. Más de una década para volver a una senda de crecimiento. Sí, algún día vamos a charlar un poco de causas y cómo impactó en las empresas eso y acciones que se tomaron. Me parece que a veces está bueno, si bien la situación no es la misma, pero establecer ese vínculo, cómo las cuestiones macroeconómicas impactan en la vida de las empresas, más allá de las cuestiones más obvias que uno puede imaginarse como dificultades económicas en general, digamos, ¿no? Más allá de esa percepción intuitiva, ir un poco más a lo concreto, creo que es un ejercicio interesante para hacer en algún momento. Uh-huh. Esta etapa de dificultad en el crecimiento de Walton, él siempre dice que un poco le metió en la cabeza que él no podía ser solamente un taker en la familia, alguien que tomaba el fruto del trabajo de su padre, sino que tenía que ser alguien que contribuyera a mantener a la familia, a la granja, en fin, alguien que aportara, ¿sí? En su vida temprana fue muy activo. Quizás de ahí viene un poco la tendencia a crear y a pensar cosas nuevas y a moverse mucho, a ser muy proactivo. Fue atleta en la universidad, debería decir antes incluso, ¿sí? En el colegio secundario, participó en varias actividades atléticas, fue mariscal de campo del equipo de fútbol americano. En la universidad se graduó finalmente ya en Missouri, mudados de Oklahoma, tuvo un grado, digamos, un título de grado en economía. Y como dato anecdótico, era Boy Scout también, ¿sí? Así que de ahí sacó varias cuestiones de disciplina y de rebuscárselas, ¿sí? Bueno, en general ahí hay un patrón, ¿no? Porque vos dijiste como dato anecdótico. En realidad, si uno empieza a recorrer las personalidades de la historia que han construido una gran fortuna como consecuencia de llevar adelante negocios o emprender, y dejamos de lado de ese conjunto de personas aquellas que han heredado una gran compañía o han heredado muchos activos que le han permitido acceder mucho más fácilmente a hacer crecer algo más, sino que tomamos el conjunto de personas que arrancaron con muy poco o como cualquiera de nosotros podría haber arrancado en cualquier momento sin un gran capital. Hay un patrón que siempre vamos a encontrar, o casi en todos los casos vamos a encontrar, que tiene que ver con la disciplina, la capacidad para realizar muchísimo esfuerzo en poco tiempo, ¿sí? Ser incansable con los objetivos que uno se propone, reponerse ante las caídas y seguir adelante y verlas como oportunidades para aprender cómo no repetir esos errores. Y en este caso es muy claro, ya vamos a ver lo que pasa en el año 45 cuando lo cuentes. Pero la verdad es que hay un punto también que vos mencionabas recién, que incluso siendo muy chico, él trató de
ponerse en el lugar de no ser una persona más en la familia. Usaste el término taker. Podríamos traducirlo como consumista o en ese sentido, ¿no? O sea, no literalmente la traducción. Hay un libro que se llama The Millionaire Fast Lane, que es muy interesante, lo recomiendo, que tiene que ver justamente con eso. ¿Cuál es la concepción que tenemos todos o que nos enseñan de lo que es ser millonario o convertirse en millonario? Y mucha gente asocia eso con... De hecho, la mayoría de las personas asociamos eso con tener suerte o tener hechos en la vida que han sido big hits o grandes situaciones que nos presentan la oportunidad de, bueno, y nos hemos convertido en millonarios y si eso alguna vez se nos presenta como oportunidad. Y la realidad es que cuando uno analiza estos casos se da cuenta que no es así. Sí, esto no quiere decir que uno no pueda convertirse en millonario ganando la lotería, sin duda que puede ser, la probabilidad es bastante baja, claramente. Sí. Pero tiene que ver en general con todas estas características comunes de estas grandes personalidades, que por eso a mi criterio son tan admirables estas personas, porque han sabido construir imperios a base de sentido común, esfuerzo y mucha tenacidad, y no más que eso. Sí, entonces la verdad es que me parece muy interesante el libro, después lo voy a dejar en las notas. Justamente habla de las formas de cómo ser rico, en definitiva, y habla mucho de este tipo de conceptos, de que la suerte no es el factor, que uno con su actitud genera las situaciones que después son interpretadas si a uno le va bien como suerte, y no es suerte. Sí, no es suerte, y creo que en casi todos los casos tampoco es una idea mágica o extraordinaria, ¿no? Definitivamente. Puede haber algunas excepciones, pero siempre me parece que es un buen ejercicio de humildad, pero muy interesante, tratar de comparar los modestos esfuerzos que uno hace con lo que hicieron en su momento y en su contexto, que seguramente fue diferente, estas personas exitosas. Y si uno trata de leer entre líneas, va a encontrar un montón de cosas por mejorar en lo que uno hace en el día a día. A mí, por lo pronto, me está resultando muy interesante cuando preparamos estos episodios, porque... Y por eso mencionaba también lo de la comparación con Welch, porque hay cosas que aparecen constantemente, ¿sí? O sea, no puede ser casualidad. Hay patrones que son muy claros. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que por lo menos una de las cosas que me resulta atractivas de esta serie, y sí, coincido con lo que decís. Bueno, siguiendo un poco con la vida de Walton, cuando él sale de la universidad, su primer encuentro con el mundo laboral es como empleado de una tienda, Des Moines, la tienda. Pero en realidad esto rápidamente se ve, no le puede dar mucha continuidad ni desarrollar una gran carrera, porque él rápidamente se pasa al ejército, Segunda Guerra Mundial, ya. ¿Sí? Y recién se libera de sus compromisos con el ejército, a donde llega a ser capitán, como habíamos mencionado antes, cuando termina la guerra, en el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, bueno, como que retoma esa deuda pendiente que tenía con el mundo emprendedor, ¿sí? Y entonces, ahí ayúdame vos un poco, pero básicamente junta un pequeño ahorro que él había podido establecer en $5,000. $5,000. No pensemos en los $5,000 de hoy en día. No, era mucho más, claro. Trasladado a ese momento era bastante más, ¿sí? Uh-huh. Porque obviamente la inflación existe en todos los países del mundo, aunque en Estados Unidos es muy acotada, pero en definitiva en el año 45 hacia hoy son muchos años, o sea que conceptualmente es un monto superior a $5,000, pero tenía $5,000 que él fue ahorrando a lo largo de su infancia y su posterior actividad en el ejército y demás. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y eso lo junta con un crédito de $20,000 más, o sea, un número ya un poco más interesante, que le hace su suegro, ¿sí? Un préstamo de su suegro. Y con esos $25,000 compra una, como dicen en inglés, un variety store, una tienda de variedades llamada Ben Franklin, en honor al prócer, ¿sí? Y bueno, arranca su vida como dueño de una tienda
con ese primer emprendimiento. Era como una franquicia, podemos decir, por esta mención que haces porque había otras tiendas con esa misma marca, ¿no? Exactamente. Bueno, en esta primera tienda empieza a aplicar algunos de los conceptos que después mantendría en Walmart también, porque él recibía una crítica que era una tienda de este tipo en una localidad chiquitita. Esto era en Newport, Arkansas, no va a funcionar, ¿sí? Le decían, no va a funcionar. Además tengamos en cuenta que en ese momento, año 45, los supermercados, esto no era ni siquiera un supermercado, una pequeña tienda, pero ni siquiera la concepción del supermercado como la tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, góndolas expuestas con un montón de productos y donde los clientes podían tener contacto con los productos, agarrarlos, ponerlo en su carrito o en su canasta, llevarlos a una caja y pagar. Eso no existía todavía, o por lo menos no era la concepción habitual que uno tenía de una tienda, ¿sí? Sí, totalmente. Dos de los principios que Walton trata de implementar y que después se iban a ver como decía, en sus cadenas más grandes, es romper un poco con la lógica de los negocios locales. La lógica de los negocios locales, un pueblo pequeño, era, bueno, los productos que están en nuestras góndolas, obviamente, en nuestros negocios, sí, lógicamente van a salir un poco más caro que si te los vas a comprar a la ciudad. Porque vos, para irte a la ciudad, tenés que manejar 3-4 horas y en cambio acá ya los tenés a tu alcance. Walton dice, no, rompamos un poco con ese esquema. Ofrezcamos precios igual de buenos que en las ciudades o incluso mejores. Y entonces no va a haber ningún motivo para que la gente quiera manejar 4 horas hasta la ciudad, ¿sí? Obviamente esto no es una decisión mágica, tuvo que trabajar mucho para poder hacer esto. Y de hecho vamos a ver que cuando pasemos por alguna de las máximas que él tiene en su libro, del cual también vamos a hablar, el tema de optimización de costos es una de sus 10 máximas, ¿sí? La única forma de la que él podía tratar de mantener esta idea sobre los precios, que era bastante fuera de lo común, ¿sí? Si estás escuchando esto en alguna ciudad o pueblo chico alejado de las ciudades grandes, seguramente estás muy en tema de lo que te estoy diciendo. Vos vas a comprar algo en donde vivís y te sale más caro que si lo vas a comprar a la ciudad, ¿sí? El famoso costo logístico. El costo de logística, hasta parece lógico, digamos, ¿no? Y el segundo punto es que tenía una obsesión con que las góndolas estuvieran muy bien provistas en cantidad y en variedad. Lo cual es bastante interesante porque parece que uno podría pensar que esto se contrapone con lo que acabas de decir antes. Es decir, cómo optimizar los costos sin adicionalmente tener exceso de inventario, claro, que cae en potencial desperdicio, ¿no? Sí, si fuera una oferta más reducida, por eso era más fácil, claro. Entonces lograba, su obsesión era lograr ambas cosas, porque obviamente sus recursos eran limitados en ese momento para generar inventario, para comprar stock y aprovisionarse y tener mucho en depósito. Sin embargo, cumplía con esto que vos estás diciendo, que es tener las góndolas que los clientes que iban al local decían, ¿Qué oferta que hay acá? Que es increíble la diversidad y la cantidad de cosas que puedo comprar. Entonces conseguía ambas cosas, lo cual es muy llamativo. Ese era su objetivo, que a todas luces era algo que tenía un porcentaje de dificultad importante, un grado de dificultad importante, ¿sí? De hecho, me parece que estamos tomándonos unos minutos más en contar la parte por ahí temprana de su carrera, porque después sobre Walmart uno podría o escribir volúmenes enteros o recostarse en lo que todos sabemos ya de Walmart, ¿sí? Pero por ahí este comienzo, que es lo que tiene más que ver con el costado emprendedor, nos pareció que era jugoso. A lo largo de 3 años triplica o casi triplica el volumen de ventas. ¿Sí? Pasa de unos $80,000 en ventas a $225,000. Tengamos en cuenta cuánto puso para comprar la tienda, ¿sí? Puso $25,000 como uno, obviamente después de tantas décadas, pierde un poco la referencia de valores. Montó la tienda con $25,000 y ya el primer año estaba
tenía ventas por 80.000, ¿sí? El edificio en el que la tienda estaba montado no era de Walton. Walton tenía un alquiler sobre ese edificio, ¿sí? Obviamente con un contrato de alquiler, etc. El dueño del contrato, del contrato y del edificio, el propietario, ¿sí? del local, digamos, venía de una familia con tradición en el mundo del retail, de la venta minorista, ¿sí? Y claro, empezó a ver que en un local que era de su propiedad tenía un negocio totalmente floreciente, ¿sí? Entonces empezó a prestar atención más en detalle a lo que venía pasando y empezó a planificar que al finalizar el contrato de alquiler de Walton, él se pudiera, digamos, quedar con la tienda básicamente para que la gestionara su hijo. ¿Sí? Claro, acá, y esto es el primer gran error de Walton, del cual aprendería, obviamente, como todo gran error, si uno es emprendedor y quiere no volver a repetirlo, ¿no? Exacto. Si tenés o tuviste un emprendimiento en el cual alquilás el lugar físico en el que se desarrolla, seguramente estás muy familiarizado con este temor, ¿no? Si a tu negocio le va mal, es un problema porque le va mal. Y si le va bien, te empieza a perseguir el fantasma de que el dueño del lugar perciba que le va muy bien y entonces te exija demasiado cuando tengas que renovar el local. Y claro, un lugar, un negocio como todavía diríamos la mayoría, muy basado en un local físico, si vos lo cambiás de ubicación, tenés un problema, ¿sí? Es como muy probable que tengas que arrancar de cero. Exactamente. Claro. Bueno, dándose cuenta de que la renovación iba a estar complicada, Walton empieza a buscar algunas alternativas. Y en esto siempre aparece de nuevo la figura de la esposa que lo acompaña, y también la del suegro, que estuvo. Hay varios puntos en la historia personal donde aparece, ya lo mencionamos con la contribución inicial de los $20.000 para la compra del primer negocio, pero vamos a ver que vuelve a aparecer. Empiezan a buscar alternativas y aparece la posibilidad de comprar cuando todavía faltaba un año en el contrato de alquiler. Ya Walton daba por sentado que no lo iba a poder renovar, pero la tienda seguía funcionando. Cuando todavía quedaba un año en ese contrato de alquiler, encuentran la posibilidad de encontrar de alquilar con opción de compra un nuevo local a alguna distancia de donde estaba el anterior, ¿sí? En una localidad que se llama Bentonville, Arkansas. Y negocia la compra de la tienda y el título de la propiedad, o sea, la tienda, el negocio, digamos, ¿no? La franquicia, más el título de propiedad de la tienda, con la condición de que consiguiera poder alquilar o obtener un leasing de la tienda que venía a continuación, que estaba justo al lado, para poder expandir el negocio de algo así como 100 años. 99 años. Bien, sí. Perfecto. Acá es importante esa distinción porque lo que él realmente hace es comprar ese pequeño negocio. Y cuando decimos comprar, es importante disociar el concepto de cuando uno compra un negocio, una empresa, lo que fuera. La existencia en activos físicos, propiedades locales, depósitos, etc., es algo que, sacando grandes compañías, cuando hablamos de pequeñas compañías o comercios, va aparte de lo que es el negocio en sí mismo. Cuando uno está comprando el negocio, lo que está comprando es el fondo de comercio, es decir, la capacidad de operar y de ser el dueño de la operación y obtener los beneficios que ese negocio o ese comercio o esa pequeña empresa tienen. Y esto es independiente de sus propiedades, incluso de sus contratos de alquiler existentes o no, y de otras cuestiones que en general son activos físicos, ¿sí? Eso no quiere decir que después no se puedan negociar, pero claramente son cosas independientes. Sí. Bueno, me parece importante aclararlo. Totalmente. Bueno, empieza a tratar de negociar con el dueño de la tienda al lado para poder obtener esta condición que le iba a permitir comprar el local principal, y lo empezó a perseguir de todas las formas. Le llega a hacer 6 ofertas distintas y el dueño las rechaza todas.
¿sí? Saturadísimo ya de Walton. Ya. Claro, sí, además Walton venía quemado porque digamos, ya le estaba cerrando su tienda original, con lo cual digamos, estaba un poco arrinconado entre esta opción que era buenísima, pero no conseguía la expansión, que era condición para que le dieran el título. Bien, complicada la cosa. Bueno, a sus espaldas, el suegro de Walton, nuevamente, Gran Salvador, va a ver al dueño del negocio de al lado y acuerda la operación, y con eso consigue el trato completo. Y entonces esto se termina transformando cuando Walton toma posesión en lo que sería el comienzo de una nueva cadena de tiendas que se llama Five and Dime, ¿sí? 5 y dime. Dime es una de las monedas de centavos que en ese momento valían más que ahora en Estados Unidos, ¿sí? Un poco lejos del primero, pero ya se estaba empezando a transformar en un empresario del retail y de la venta por menor, ya con su segunda cadena de tiendas, ¿sí? Bueno, empieza a hacer crecer este emprendimiento, y en el año 54, 9 años después de haber dejado el ejército, pensamos que no pasó nada, digamos, ¿no? O sea, es muy poco tiempo, ¿sí? Es realmente muy poco tiempo para arrancar como arrancó él, ¿no? Sí. De nuevo, sin capital. Sí. Con muy poquito. Bueno, y abre otra tienda en un centro de compras en Kansas City, ¿sí? Con la ayuda de su hermano ya, y de nuevo su suegro, ¿sí? Le empieza a ir bien. Es un suegro que todos quisiéramos tener. Un suegro extraordinario. Le mandamos un saludo a nuestros suegros. Sí, exactamente. Sea nada malo sobre ellos. Sí. No nos podemos quejar. Bueno, y empieza a abrir. Claro, estos eran, digamos, estos centros de comercio eran lo que hoy en día decimos shoppings, digamos, y eran locales más chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza para conseguir expandir el negocio más rápidamente, empieza a tomar a los managers de cada uno de los centritos que iba abriendo, de los locales que iba abriendo en cada uno de los shoppings, y los empieza a alentar para que inviertan en el negocio a cambio de equity, ¿sí? A cambio de un porcentaje, participación accionaria. Una participación accionaria. Esto es un tema que ahora después vamos a repasar las reglas de Walton y lo vamos a ver como una cosa que él menciona explícitamente, ¿sí? Ahora se conoce esto, creo que lo mencionamos en otros episodios, el famoso tema de skin in the game, ¿no? Del pellejo del juego, la sí. Piel en ponerse sí. La camiseta. Sí. Bueno, y esto empieza a hacer explotar, digamos, el negocio, porque además los managers empiezan a tener, bueno, como acabas de decir, digamos, ¿no? O sea, un incentivo clarísimo para empezar a sacarle filo a sus habilidades y empezar a transformarse en mejores managers y hacer que las tiendas funcionen cada vez mejor, aprovechando la marca que iba creciendo, ¿sí? Pero bueno, el negocio empieza a crecer y terminan teniendo 16 de estos negocios distribuidos en 3 estados. Impresionante. Sí, la verdad es que un crecimiento notable. Bueno, esto, unos pocos años después, este crecimiento, pensemos que ya había pasado por la primera tienda, la segunda tienda que consiguió expandir en el local de al lado, este emprendimiento de las 16 tiendas con el hermano y el suegro. Esto tiene la consecuencia que todos ya sabemos el final de la película, sabemos cómo termina, ¿sí? El primer Walmart se abre en 1962, ¿sí? Son 17 años. 17 años después del final de la guerra, ¿sí? Y o sea, no es nada, digamos, realmente lo que pasó, porque en el medio hizo otras cosas, no es que no hizo nada, ¿sí? Yo les contaba que Walton muere a los 74 años en el 92. O sea que estuvo 30 años desde la formación de Walmart hasta la muerte de Walton. Obviamente Walton muere y la empresa sigue activa y todos la conocemos y sigue creciendo. Pero para que tengamos una noción de la semilla de lo que generó Walton y que fueron las bases de Walmart, hoy en día Walmart es una empresa que cotiza públicamente,
el ticker es WMT. La capitalización actual de mercado de Walmart son 327 billions. ¿Sí? 1.000 millones. 327.000 millones de dólares. Claro, para tener una comparación, americanos. Luis, ¿cuánto es Alphabet, Facebook? Y Alphabet está en el orden de los 800.000. Alphabet es la compañía madre de Google, ¿sí? Sí. En el orden de los 800.000, los 800 billions, 800.000 millones. Facebook está en el orden de los 580.000 y creciendo. Pero por ejemplo, McDonald's es menos de la mitad de lo que dijiste para Walmart, ¿sí? Claro. 160.000 billions. Acá es importante, por ahí uno tira los números y son números tan grandes que uno no llega a dimensionar. Estamos hablando del top 10 de compañías más grandes del mundo y en cierto punto, que no sé si lo mencionaste, en el año 2010 llegó a ser la compañía más grande del mundo. ¿Sí? Claro, antes privada. De la explosión, o sea, de la tercera o cuarta explosión de las tecnológicas, digamos, ¿no? O sea, claro, exactamente. Ahí empezó la última pendiente rápida, pero en ese momento, es como decís, era la más grande del mundo. Claro, lo que tienen las tecnológicas, primero por el avance de la vertiginoso de la tecnología, justamente, y cómo eso impactó en las costumbres de uso y del consumo de las personas. Pero lo que tienen en particular a favor las tecnológicas es que la capacidad para expandirse geográficamente es infinitamente más amplia que un producto, lo que se suele conocer como brick and mortar, una empresa basada en consumo de productos físicos a la calle, ¿sí? Como en definitiva es claro. un retail como Walmart. Lo mismo pasa con McDonald's, lo mismo pasa con otras empresas, pero después hay conglomerados, por ejemplo, si nos vamos a Berkshire Hathaway, que es la empresa el conglomerado de Warren Buffett, bueno, ahí es un conjunto de empresas con una capitalización de mercado también arriba de los 500 billions. Pero realmente pensar en que una empresa dedicada al retail, al consumo minorista, ha sido en el año 2010 la empresa más grande en capitalización de mercado en el mundo y que hoy todavía es una empresa que está en el top 10, la verdad, es sorprendente. Sinceramente sorprendente. Sorprendente. Bueno, de hecho, todavía hoy Walmart es el empleador privado más grande del mundo y contando privados y estatales está número 3. Sí, siendo el gobierno de los Estados Unidos el primero, ¿no? Creo. Sí, de hecho, en particular el Departamento de Defensa. ¿Sí? Si cortás el Departamento de Defensa por el tema del ejército, etcétera, claro. Está el Departamento de Defensa en 3.200.000 empleados. Después viene el ejército chino con 2.300.000 y después viene Walmart con 2.100.000 empleados. Es sorprendente. Porque entendamos que los dos primeros empleadores están financiados por los estados. Claro. Sí, es decir, esto significa que sus recursos son esencialmente infinitos. Sí. Bueno, como dato llamativo, si cerramos el top 5, dijimos, ¿no? El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el ejército chino, Walmart. Número 4 está McDonald's, con 1.700.000 empleados. Y casi con el mismo número, apenas por debajo, la Corporación de Petróleo Nacional China, también estatal, con también 1.700.000 empleados. China tiene 4 puestos del top 10. ¿Sí? Pero bueno, de van los a dominar privados, el mundo en los próximos 10 a 20 años, claramente. Sí. Bueno, Walmart entonces el empleador más grande del mundo y número 3 globalmente. ¿Sí? Si tenemos que mencionar algo importante de esos 30 años fue desde el 62 hasta la muerte de Walton. Él formalmente declina su posición 4 años antes de morir, pero en la práctica estuvo muy activo a trabajar hasta último momento. Incluso se menciona en el libro
que ahora vamos a hablar del libro, que ya estando en sus últimas semanas de vida recibía a managers de algunas de las tiendas de Walmart para darles consejos, ¿sí? Pero decía, si tenemos que hablar de algo sobre esos 30 años, tenemos que hablar de la estrepitosa expansión internacional, ¿sí? Un crecimiento que llevó a Walmart a todos lados. Y o sea, primero una expansión en el territorio americano, en los estados, en todo el país. Presencia en todo el país. Todos los estados y con más de una tienda. Y después esto de la expansión internacional, sorprendente. Debemos decir también que hay una segunda empresa todavía vigente de Walton, que se llama Sam's Club, el Club de Sam, que es una subsidiaria de Walmart. Acá es más probable que, bueno, dependiendo de desde dónde nos estés escuchando, la conozcas o no, ¿sí? La expansión internacional de Sam's Club es mucho menor a la de Walmart. Uh-huh. Sí está en Estados Unidos, en Canadá, y de lo que es el público que por ahí nosotros tenemos, está en México, uh-huh. Está en Puerto Rico, en Brasil y también está en China. Ahí ya no tanto el público nuestro, ¿sí? Así que dependiendo de dónde estés, quizás lo escuchaste nombrar. Sam's Club tiene un perfil más orientado a la venta por volumen, ¿sí? Si bien se consideran una tienda en algunos sentidos minoristas, en algún momento tenían una frase que era el eslogan de la marca era "We are in business for small business". Claro, es más wholesaler en el sentido que vende a los pequeños negocios. Sí, sí, o familias de gran consumo, familias numerosas. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, tienen acuerdos con Mastercard y tienen su tarjeta de crédito, así como los bancos tienen una Mastercard de tal banco. Bueno, está la Mastercard de Sam's Club, ¿sí? Esta empresa fue creada 21 años después del primer Walmart, desde el 83, y tiene una gran penetración en lo que es el territorio mexicano, ¿sí? Está en gran parte de México. Así que si estás en México debes decir, obvio, Sam's Club, sí, por supuesto. Pero por lo menos acá en Argentina yo admito que hasta hace muy poquito no había escuchado nunca, ¿sí?, hablar. Bien, bueno, pasamos un poco por la historia, ¿sí? Aceleramos un poco en la parte de Walmart porque, bueno, ya es la historia más conocida. Pero mencionamos un libro de Sam Walton que se llama Made in America, hecho en América. Es un libro que se publica el mismo año de la muerte de Walton y que él había sido bastante reacio a escribir y a contar su experiencia personal. Una persona en muchos sentidos bastante humilde, ¿sí? No le gustaba, por ahí veía esto del libro como no sé, lo sentía un poco como querer hacerse notar y le había esquivado bastante a eso. Sí, no ostentaba de sus patrimonios, de su dinero, no tenía luz, no se daba lujos, viajó una única vez en toda su vida en primera clase. Sí. Manejó muchísimos años una camioneta él mismo, no tenía ni chofer. Ya cuando Walmart era lo que era, ¿no? O sea, es un gran ejemplo desde el punto de vista de la humildad y por eso digo, a veces uno piensa, bueno, son los grandes millonarios de la historia y no, o sea, llegó a ser la persona más rica en algún momento de Estados Unidos, pero la verdad es que eso no cambió en lo más mínimo su esencia como persona, ¿no? Sí, incluso si buscas fotos de Walton lo vas a ver con una gorra, esas gorras de béisbol, muchas veces diciendo Walmart. En la tapa del libro está así, pero además en muchas entrevistas, o sea, tenía un estilo bastante simple para andar por la vida. En este libro, más allá de que hay artículos y artículos escritos sobre cuáles eran las máximas de Walton y a veces interpretaciones muy buenas de cómo era su filosofía, algo de eso mencionaremos, la realidad es que el libro da 10 reglas que él pone, él mismo, de boca de él, para llevar adelante un negocio y para emprender.
Así que vamos a repasarlas brevemente. Tampoco queremos quitarle jugo al libro si lo querés leer, cosa que recomendamos. Es una historia para conocer a fondo. Bueno, lo primero que dice puede parecer obvio, pero también estaba de alguna manera mencionado cuando hablamos de Welch. Dice, bueno, comprometete con tu negocio, ¿sí? Vos tenés que creer en tu negocio más que nadie, ¿sí? Él considera que este nivel de compromiso es lo que le permitió sobrellevar lo que él sabía o sentía que eran muchas limitaciones que tenía como dueño, como manager, como persona que tiene que tomar decisiones. Siente que este compromiso lo ayudó a pulir, o que consiguió sobrellevar con el esfuerzo que ese compromiso le hizo brindar sus faltantes, ¿sí? Sí, de hecho una muestra extrema de este compromiso es lo que mencionabas antes, ¿no? O sea, semanas antes de fallecer seguía yendo y reuniéndose con proveedores y reuniéndose con los managers de las tiendas. La verdad que sorprendente. Notable. Sí, notable. Este criterio él lo extrapola a cuando habla de bajo qué norma o qué buscar cuando se contrata un empleado, ¿no? Y él dice, muy alineado con esta regla, que tenés que buscar gente con pasión y deseos de crecimiento, ¿sí? Por supuesto, las habilidades específicas son muy importantes, pero que en su experiencia el mejor predictor, digamos, ¿sí?, de éxito en el largo plazo es la pasión por aprender y el compromiso con la tarea. Hay un ejecutivo, un ex ejecutivo de Walmart, que comenta que muchas veces él veía a alguien nuevo con alguna carencia en el aspecto específico que tenía que cumplir, y Walton insistía, y que en líneas generales tenía razón Walton con esto, ¿no? O sea, le daba mucha importancia a eso. Así que esa sería la primera regla, el compromiso con el negocio. La segunda, que la contamos en la historia y dijimos iba a aparecer en las reglas, era la de compartir sus ganancias con la gente con la que trabajás, ¿sí? Él creía que esto que hizo con los managers de las tiendas iniciales, que era la mejor decisión que había tomado, ¿sí? O sea, darles una parte del negocio a los responsables en los distintos niveles de sus tiendas y de sus locales, porque era la manera de que todos sintieran a la empresa como propia y que se preocuparan en que ese compromiso que hablábamos en la regla número 1 se sintiera en cada aspecto del negocio. Una alineación perfecta de intereses entre lo que la compañía necesitaba, lo que las personas necesitaban, claramente yendo todo en la misma dirección, ¿no? Exactamente. Y además, para implementarlo, lo que hacía era, les daba descuentos en la adquisición de acciones, por un lado, con lo cual el simple hecho de adquirirlas era una ganancia, ¿no? O sea, porque vos ya si las hubieran querido vender en el momento, hubieran obtenido una ventaja. Pero además les prometía un paquete accionario en el momento del retiro, ¿sí? Como para que la persona pudiera planificar su carrera y tener ese objetivo adicional al final, ¿sí? Después habla mucho de la motivación, ¿sí? Motivar a la gente con la que trabajás. Más allá, sí. Claro, sí, pero más allá de esto que decíamos, porque uno puede decir, bueno, más motivación que las acciones. Sí, bueno, está bien, dice, pero las acciones, el dinero es muy importante. Es un fin económico, pero es un aspecto más de la motivación. Exactamente, hay que pensar formas nuevas, hay que ser creativo respecto a cómo incentivar a la gente. A veces, un micro premio que en valor económico es ridículo, puede significar mucho para una persona en su día a día, ¿sí? Una persona en su trabajo pasa 8, 9, 10, 12 horas a veces. Algo sencillo puede ayudar a que esa persona se sienta bien, o el simple reconocimiento de decirle te felicito, hiciste muy bien esta tarea, ayuda, y es también valida que cuando tenés que ajustar algo o decir algo que no te gustó o buscar la manera diferente de hacerlo o tener una crítica, ¿sí? También uno genera contraste, ¿sí? Porque se siente aún más la diferencia entre la felicitación y la crítica. Esto que decís se implementa bastante, me hiciste acordar,
en las empresas japonesas, este tema de los premios y los incentivos y ante el celebrar esos éxitos, para aquellas personas que en una empresa trabajando consiguen sobrecumplir objetivos o producir un cambio muy significativo, es una práctica del día a día de las empresas japonesas, y en particular, como te centrabas ahí en el bajo costo a veces de esa premiación, es muy común tener como premio en las empresas japonesas, que de hecho por los mismos empleados está muy muy bien visto, les regalan una taza con su nombre, o les regalan una lapicera de $1, ¿sí? Entonces el punto no pasa por, como decís, el concepto de cuánto valor, porque en otras partes del mundo esto puede ser visto de, bueno, mirá con todo el esfuerzo que esta persona trabajó y lo que consiguió, y le regalaron una taza para tomar el té todas las mañanas. ¿Cuánto produjo para esa compañía ese esfuerzo? Y la retribución es una taza. Bueno, qué distintas son las filosofías a veces, ¿no? Porque justamente en Japón lo que se considera acá es que alguien venga a decirte valoro lo que hiciste, valoro el trabajo que hiciste, y eso no se expresa por la cantidad de dinero, se expresa por la acción de valorarlo justamente. Claro. Así que nada, me parece muy interesante. Sí, totalmente. Bueno, el siguiente punto es la comunicación. La idea de Walton es comunicar todo lo que podés a la gente con la que trabajás, ¿sí? A veces hay como un celo del manager por no compartir cierta información. Obviamente en una empresa las distintas personas en los distintos roles tienen información diferente, tienen niveles de información diferente. Y no siempre está claro cuál es la razón para no compartirlo, ¿sí? Pero en la medida que puedas, dice Walton, compartilo, porque eso va a ayudar a que entiendan lo que están haciendo. Y si entienden lo que están haciendo y además te preocupaste que sea gente comprometida y esté motivada, bueno, entonces vas a tener un éxito en el negocio que va a superar ampliamente el riesgo de que compartir esa información termine haciendo que esa información caiga en competencia, en tu competencia, en tus competidores. Es un riesgo, sí, pero la ganancia que vas a obtener de compartir la información es mucho mayor que ese riesgo potencial, ¿sí? Uh-huh. Después, bueno, Walton divide un poco esto que decíamos de la motivación por un lado, dice, la motivación es lo que vos pones por delante, lo que hablábamos en la regla 3, ¿no? O sea, lo que vos le decís a la persona que va a conseguir si hace tal o cual cosa, ¿sí? Y después viene el aprecio, ¿sí? O sea, ocupate de que se entienda que vos te enteraste de los logros, de que vos supiste lo que se produjo y de que cuando ese objetivo se cumplió, de que vos, la empresa, el negocio, lo aprecia. ¿Sí? Claramente. Una mención, como decíamos antes, de las cosas bien hechas, muchas veces es la mejor retribución que puede tener alguien que puso mucho tiempo, muchas horas, mucha inventiva para realizar una tarea, ¿sí? Vamos a las 6. A las 6. Bueno, esto me hace acordar también a lo de Walton, ¿no? Porque también Walton decía, encontrar excusas para celebrar, ¿sí? Y, perdón, Welch decía, ¿no? Me confundí en los nombres. Sí. Walton dice algo muy parecido, dice, celebra tus éxitos, celebra los éxitos de la compañía, ¿sí? Y también dice, tomate con humor los fracasos, ¿no? Sí. Fíjate que los dos hablan de relajar un poco el ambiente de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Welch hablaba de no llegar nunca a la situación del miedo que paraliza, donde la gente no toma acción porque el miedo al fracaso es tan grande que entonces no se toma ninguna acción, ¿sí? Bueno, da para leer el libro, ¿sí? Da para leer el libro porque hay algunas historias, pero básicamente celebrar los éxitos y tratar de generar un clima distendido donde incluso haya lugar para tomarse con un poco de humor algún fracaso, ¿sí? Celebrar los éxitos y trata de quitarle el miedo a la gente que trabaja con vos, ¿sí? La regla número 7 es, también acá empezamos a avanzar en las reglas y las similitudes con lo que decía Welch son totales, digamos, ¿no? Son sorprendentes. Sí. Bueno, Walton dice que escuches a todo el mundo en tu empresa.
Welch decía que cada persona de su empresa era un mentor. ¿Te acordás? Sí, claramente. Sí. La idea es que los empujes y los alientes para que hablen, ¿sí? Para que digan. Sí, incluso decía eso, claro, que por ahí naturalmente había personas que por su rol o por su responsabilidad en la empresa no tenían una situación en la cual vos los ibas a escuchar hablando. Por poner un ejemplo, la persona de seguridad o de los locales, o la persona que hacía el mantenimiento de la limpieza y demás. Y no había una situación en la cual había una reunión habitual para escuchar a esa gente, a ver qué era lo que tenía que decir. Bueno, justamente enfocaba en escuchar a todo el mundo. Escuchar a todo el mundo porque algo vas a tener para aprender y de algo bueno vas a poder sacar de eso. Sí, y está mucho esta idea de... él habla del front line, en la línea del frente. Una idea que es muy bélica, ¿no? O sea, el que está en el frente de batalla, ¿sí? Él dice que en las empresas, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Se toman las decisiones desde los puestos gerenciales y de alguna manera bajan a ser implementadas por las personas que están en el día a día, quienes reciben a los clientes, etcétera, etcétera. Bueno, la única manera de que eso sea efectivo es si esas decisiones están tomadas partiendo de la información que reciben, proviniendo de la gente que tiene el contacto diario con la operatoria del negocio. Si vos no escuchás a la gente que se cruza con los clientes, que es la que sabe cuáles son las quejas, las sugerencias, que tiene problemas reales en el día a día, seguramente esas decisiones no van a ser las mejores posibles, ¿sí? Sí, van a ser decisiones de escritorios partiendo de un sentido, de una lógica, pero claramente sesgadas y sin la información de campo, que en realidad esto nos remite a lo que hablamos en varios capítulos, en varios episodios, sobre el loop de feedback con el cliente, ¿no? Es decir, estar retroalimentándose permanentemente con lo que nuestro emprendimiento, nuestro producto, nuestro servicio recolecta como experiencia de nuestros clientes. Sí. Bastante clave para saber si estamos bien direccionados o para saber hacia dónde tenemos que ajustar el rumbo. Sí, validar un poco las decisiones y agregaría el hecho de que esta noción de motivar a quienes trabajan en la empresa también se ve reforzada cuando vos lográs que la gente sienta que es escuchada, ¿sí? Si vos prestás atención y en el futuro tus medidas, tus políticas tienen que ver con la realidad que ellos viven diariamente, bueno, eso también es un incentivo. No solamente es bueno para el negocio en forma directa, sino que también es bueno para el negocio porque la gente que hizo esos comentarios sabe que es escuchada y se va a sentir más parte del negocio, ¿sí? Sin dudas. Bueno, regla número 8, nuevamente en línea con lo que decía Welch. Exceder la expectativa del cliente, ¿sí? Si vos conseguís exceder las expectativas del cliente, van a volver una y otra vez, ¿sí? Dales todo lo que quieren y un poco más. A ellos también dejales saber que los apreciás. A tus clientes también. Que tus clientes también sientan que son importantes para vos. Totalmente consistente con lo que decía de los empleados, ¿sí? Y si te equivocaste, pedí disculpas. No trates de defender lo que hiciste, pedí disculpas. Sí. Qué difícil es ver estas actitudes en muchas empresas con las cuales interactuamos día a día. Donde parece que uno como cliente se da cuenta que no recibió el trato que incluso de grandes empresas, Telefónica, los bancos. Es decir, uno no recibe en algunas circunstancias el trato. No es que me la quiera agarrar con Telefónica, estoy hablando en general. No tengo nada particular con Telefónica. Un saludo a la gente de Telefónica. Sí. Claro, un saludo para la gente de Telefónica. Lo que quiero decir es, parece que la postura es, uno tiene que reclamar y tratar de conseguir que lo que sus propios derechos como consumidor debieran naturalmente brindarte. Sin embargo, y nunca, o en la mayoría de los casos, nunca recibes una disculpa por un error en el servicio o en lo que vos contrataste o en la prestación. Bueno, esta regla va justamente a poner la contracara de eso, ¿no? Es decir,
tratemos de exceder esas expectativas. Cuando nos equivocamos con el cliente, pidamos disculpas. Que en definitiva es el comportamiento que cualquier persona en un trato uno a uno tendría para con el otro. Entonces, si hay una empresa que son en definitiva un conjunto de personas brindando un servicio, un conjunto de productos, ¿por qué no hacerlo? Sí, bueno, sí. Bastante elemental, pero no común. Sí, en la vida cotidiana parece normal, pero tiene que ver también con un tema, me parece, de culturas. Creo que en algunos lugares, no quiero generalizar, pero en algunos lugares de Latinoamérica lo vemos como algo no tan común esto. Creo que no tenemos tan internalizado esto de esta clase de comunicación con el cliente. En otros lugares es moneda más corriente. Y seguramente en parte es moneda corriente por emprendimientos como este, que además de ser exitosos en sí mismo, setearon un estándar para el resto de las empresas, ¿sí? Exactamente, sí. Muy probable que sea así. En este libro, mientras redacta esta regla 8, Walton dice que las 2 palabras más importantes que escribió fueron en el primer cartel de Walmart y son satisfacción garantizada, que todavía siguen ahí colgadas en los mismos carteles en todas las tiendas y que hicieron para él siente que hicieron toda la diferencia. Sí. Claro, por ahí uno lo escucha ahora y parece un cliché, una frase hecha, pero pongámoslo en contexto, ¿no? Sí. Esto no era así antes. Sí. Muy interesante. La creación de la cultura, ¿no? Bien, la regla número 9, me pareció muy interesante esta. Dice, controla tus gastos mejor que tu competencia. Siempre hay lugar para lograr una pequeña ventaja competitiva. Este es un dato que me pareció fantástico. Durante 25 años seguidos, Walmart fue número 1 en la industria del retail en la medida gastos sobre ventas, ¿sí? Por supuesto el líder en el número más bajo, quiero decir, ¿no? O sea, fue el jugador en la escena de retail que tenía una relación más baja entre gastos y ventas. 25 años seguidos. Es increíble. Es increíble. ¿Sí? Estaba tan metido en la filosofía de Walton que independientemente de que la compañía año tras año crecía, permanentemente se ocupaban de ver el modo de optimizar costos. Pero no optimizar costos por el hecho de arbitrario de decir quiero gastar menos. O sea, como una parte del proceso, es decir, cómo somos más eficientes o cómo con el mismo dinero hacemos más o cómo con menos dinero hacemos lo mismo. Sí. Eso se va a poder traducir, diría que es una de las piedras angulares que le permitió a Walmart, además de ofrecer la calidad de servicio que ofrecía, ofrecer prácticamente en todos los casos siempre el mejor precio. Claro. Sí. Bueno, que esto ya arrancaba en la primera tienda que él tenía, ¿no? Exacto. Lo mencionamos cuando hablamos de eso, de la ventaja que le daba a la gente de no tener que ir a buscar las cosas que compraba, sus productos más lejos, ¿sí? Claro, esa optimización tan, podríamos decir, permanente de esos costos se traducía directamente en mejora de los precios al cliente, porque claro, ese era el foco, justamente. Exacto. Cierra el concepto diciendo que podés cometer un montón de errores y aún así recuperarte si tu operación es eficiente, ¿sí? Si vos optimizás tus costos, eso te va a permitir tolerar un montón de errores. Y claro, lo que no está diciendo es y al resto no, ¿sí? Claro. O sea, la misma cantidad de errores, si vos sos eficiente, vos vas a sobrevivir y el resto no, ¿sí? Y de la misma manera podés ser brillante y todavía quebrar si sos muy ineficiente. Sí, definitivamente. Y eso tiene mucho que ver con los costos, con tus costos para crecer. Es decir, cuando tenés un emprendimiento, una empresa, un pequeño negocio, no producir lo que se conoce como crecimiento destructivo. Es decir, tomar deuda a un mayor costo de lo que vos rentabilizás con esa deuda que tomaste. Es bastante común donde hay periodos en la historia donde el tomar dinero prestado de las entidades que financian es muy económico. Pero eso también es un arma de doble filo, porque en algún momento ese costo del dinero aumenta en el tiempo. Claro. Entonces si vos no sos eficiente usando eso, después
en algún punto vas a tener que pagar más por tus servicios de interés de deuda que lo que rentabilizaste al crecer. Así que es muy muy importante el concepto de la eficiencia en los costos, diría que clave. Sí. Como una obsesión, ¿no? Para Walton, la verdad es que llamativo. Bien. Último punto, dice: nada contra la corriente. Anda para el otro lado, olvídate un poco de lo que te dice el conocimiento popular, la sabiduría tradicional. Si todo el mundo lo está haciendo de cierta forma, hay una buena chance de que te pueda ir bien, de que encuentres un pequeño nicho yendo exactamente en el sentido contrario. Pero dice, ojo, porque te vas a encontrar con un montón de amigos, competidores, opinólogos, ¿sí? Que te van a decir que estás yendo en el sentido contrario, ¿sí? Creo que hay que tomarlo con, bueno, de las palabras de una persona, como dijimos, ¿no? De las más exitosas del siglo XX, donde obviamente esto no quiere decir jugar a lo loco y sí, ser contrarian porque sí. Porque sí, o sea, el simple hecho de ir en contra no te va a producir ningún éxito, ¿sí? Pero me parece que hay que entenderlo como no tener temor a no seguir el canon, ¿sí? Y que si uno detecta una oportunidad en sentido opuesto, seguramente las chances de éxito son aún mejores que en el sentido tradicional, porque entonces tenés una ventaja competitiva, o sea, nadie está haciendo lo que estás haciendo vos y ya tienen sus estructuras montadas hacia otro lado. Entonces, hasta que giren y vean lo que vos estás haciendo, vas a haber podido sacar una ventaja, ¿sí? Interesante. Y mencionando este tema, él vuelve a casi al comienzo de la conversación, cuando todo el mundo le decía que un pueblo de menos de 50.000 habitantes no podía sostener a una tienda de descuentos durante demasiado tiempo. Bueno, parece que estaban equivocados, evidentemente. Sí, supongo que en parte eso, probar que estaban equivocados, era otra de las satisfacciones de Sam Walton, ¿sí? No tengo dudas. Así que bueno, no sé, me parece que fue un repaso por la vida de este hombre. Sí, el nombre del libro es Made in America. Bien, lo dejamos en las notas igualmente. Lo dejamos en las notas. Es un libro no excesivamente largo, ¿sí? Pero es una excelente chance de leer la historia de una de las personas, como dijimos, más exitosas del siglo XX, de su propia boca, ¿sí? Y que actúa como un balance de su vida, porque como decimos, él ya estaba muy enfermo, sabía que estaba muy enfermo, y el libro sale, no me acuerdo si unas semanas o unos meses después de su muerte, pero hay incluso un epílogo de uno de los hijos, y es un excelente balance de lo que fue la vida de Sam Walton y su paso por el mundo de los negocios, ¿sí? Mucho por aprender. Mucho por aprender, sí señor. Bueno, vamos a llegar hasta acá por el episodio de hoy, segundo de la saga de perfiles. Así que bueno, te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y a hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.